Saludos mis queridos amigos del túnel del misterio. Este video trata sobre inteligencia artificial. Dentro de ese área existen dos metaheurísticas muy importantes. Una de ellas se conoce como algoritmos genéticos, porque emulan la teoría de la evolución de Darwin con la finalidad de resolver diferentes clases de problemas. Esos problemas pueden ser la optimización de rutas, la optimización de una función, el aprendizaje de comportamientos, la decodificación de un mensaje, por ejemplo, y hasta el diseño de una antena. Por otro lado se encuentran las redes neuronales artificiales o simplemente redes neuronales que están inspiradas en la estructura que tienen o arquitectura los cerebros biológicos. Las redes neuronales también tienen diferentes aplicaciones. Entre las que podemos mencionar se encuentran el procesamiento de imágenes. Últimamente habrán visto la cantidad de, la mezcla de las redes neuronales en el área del arte. Generan obras de arte directamente. Pero también se la pueden utilizar para el reconocimiento facial, la predicción de sucesos a futuro. Son muy importantes tanto las redes neuronales como los algoritmos genéticos en el mundo de las finanzas, procesamiento de datos y diferentes clases de tareas, como le estaba diciendo. Ahora, los algoritmos genéticos funcionan de la siguiente manera. La idea es que a la hora de resolver un problema, se genera de manera aleatoria un conjunto de posibles soluciones que a lo largo de las iteraciones del algoritmo van evolucionando. Se seleccionan los individuos más adaptados, se cruzan entre ellos, se generan mutaciones, se genera un reemplazo, es decir, sobreviven los más adaptados y los menos adaptados son eliminados, y así es como evoluciona el algoritmo genético hasta alcanzar un conjunto de posibles soluciones que se encuentra cerca, alguna de ellas, la mejor de ellas, de la solución real del problema. Eso es lo que se busca. Ahora imagínense un conjunto de redes neuronales evolucionando en el tiempo. Bueno, de eso trata el video de hoy. Un conjunto de redes neuronales que evolucionan, es decir, se cruzan entre ellas, mutan, se reproducen, como acabo de decir, mutan, las menos adaptadas se descartan y las que están mejor adaptadas para resolver un problema determinado que vamos a plantear son las que sobreviven. Es decir, hay una evolución de un conjunto de redes neuronales. Todo esto viene porque hace unos días atrás estuve viendo un video muy interesante en el cual le enseñaban a conducir a una red neuronal, ni más ni menos. Generaban un conjunto de redes neuronales, es un procedimiento como el que acabo de describir. Y al principio los parámetros que caracterizan a la red neuronal, que son los pesos y un parámetro conocido como vías, se generan de manera aleatoria, así que esas redes neuronales iniciales no sabían ni para dónde salir, no sabían conducir. Con el paso del tiempo, a medida que evolucionaban, algunas aprendían y eran las que se reproducían, aprendían un poco más que otras, y así con el paso de varias iteraciones terminaban encontrando un conjunto de unas pocas, pero redes neuronales que sí sabían manejar. Como una cosa lleva a la otra, YouTube me recomendó algunos videos de personas que han hecho lo mismo pero con videojuegos, desde Mario Bros hasta el famoso jueguito del dinosaurio, ese que aparece cuando uno se queda sin internet. Y como yo tengo programado varios algoritmos genéticos, y en diferentes lenguajes, en Fortran, en Octave y en Python, me pregunté por qué no intentarlo, por qué no poner a prueba mis algoritmos genéticos a ver cómo se hacen. Obviamente tenía que programar la red neuronal y tenía que programar el juego que yo elija. El juego que elegí, lo primero que hice fue elegir un juego. ¿Qué juego elegir? El del dinosaurio. ¿Por qué? Porque es el que más simple, el que me parecía más simple de implementar. Y después tenía que elegir un lenguaje. A Octave lo descarté de entrada y estaba entre programar en Fortran y después pasar los datos a otro programa para poder graficar, porque se me complicaría en ese sentido a la hora de hacer alguna simulación,
o utilizar Python. Y me decanté definitivamente por Python, aunque me va a demorar más en ejecutarse este proyecto que quiero hacer. Entonces lo primero que hice fue programar el famoso jueguito del dinosaurio. Encontré las plantillas del dinosaurio, el entorno, después lo programé haciendo uso de Pygame y varias utilidades que tiene, y creo que funciona bastante bien. Una vez programado este juego, lo que hice fue que ya no dependa del usuario. Yo cuando lo estaba usando lo programé para que si aprieto la flechita para arriba salte y si aprieto la flechita para abajo se agache, y si no que corra. Lo programé para que directamente no lo use una persona sino una red neuronal. En definitiva va a ser una función que va a tener como dato de entrada los parámetros que caracterizan a una red neuronal, y luego en cada iteración del juego acude a esa red neuronal y le va a dar como salida la decisión que va a tener que tomar el dinosaurio: si correr, saltar o agacharse. Entonces, para tener un esquema general, yo voy a tener mi algoritmo genético, voy a generar una población de individuos como posibles soluciones, pero completamente al azar. Esa población va a representar, cada uno de los individuos de esa población, una red neuronal diferente. Después, en cada una de las iteraciones del algoritmo genético, se van a llevar a cabo los siguientes pasos. Como este va a ser un algoritmo genético binario, los algoritmos genéticos pueden ser binarios o continuos dependiendo de cómo se representen a sus individuos. Si los representamos con ceros y unos, se conocen como binarios. Si los representamos con números continuos, se conocen como algoritmos genéticos continuos. Yo ya hice un video sobre ese tema. En este caso va a ser binario porque voy a representarlos con ceros y unos. Así que uno de los pasos es la decodificación. Esos ceros y unos se llaman un número real. O, bueno, estamos hablando dentro del ámbito de la computación. No va a dejar de ser un número racional, pero no vamos a tener ese pequeño detalle. Y en cada paso, en cada iteración del algoritmo genético, se va a tener que evaluar a cada una de las redes neuronales. Es decir, se va a tener que invocar la función juego, se va a hacer jugar a esa red neuronal, o sea, el juego, en cada iteración a su vez del juego, va a invocar a la red neuronal para que le diga al dinosaurio que se seleccione qué hacer, si agacharse, saltar o correr. Y así hasta que pierda. Eso con cada uno de los individuos. Cuando cada uno de esos individuos es evaluado, es decir, que juega y pierde, me va a dar un resultado, que es la puntuación que obtiene. Y de ahí voy a seleccionar a los más aptos. Luego se cruzan, se mutan, se reemplazan los menos adaptados por las nuevas generaciones. Y, bueno, podría haber una condición de stop para que pare el algoritmo. Y si no, bueno, se continúa ejecutando un número predeterminado de iteraciones. Así que básicamente ese es el esquema general de cómo funciona este proyecto, ¿no? Cada vez que se ejecute mi algoritmo genético, voy a grabar dos cosas. Primero, cuando genero la población inicial, voy a guardar el mejor individuo de mi población inicial, es decir, la mejor red neuronal de la población inicial. Y cuando termina de ejecutarse, la mejor red neuronal de la última iteración. Ella debería ser la que mejor juegue. Ahora les quiero comentar un poco sobre cómo diseñé la red neuronal. ¿Qué información le voy a brindar a la red? Bueno, la distancia que hay entre el dinosaurio y cualquiera de los obstáculos, como pueden ser las aves. Hay una sola ave, pero va a aparecer con dos alturas. Una la va a tener que saltar sí o sí, y la otra se va a tener que agachar sí o sí. Y también están los cactus. Hay diferentes clases de cactus. Pequeños 3 clases y de los grandes también 3 clases. Así que una de la información que va a recibir la red neuronal va a ser la distancia entre el dinosaurio y un obstáculo, el primero que se le vaya a cruzar. Del obstáculo le voy a dar su posición, la altura a la que se encuentra, y del dinosaurio
El dinosaurio da la impresión de que está corriendo, pero en realidad no está corriendo nada. Él está siempre en la misma posición X, solamente varía la posición Y. Así que a la red neuronal le voy a dar el dato de la posición Y del dinosaurio. De esa manera va a saber si está agachado, está saltando o está corriendo. Con eso es todo. No hace falta darle del obstáculo la posición X porque le estamos dando la distancia. Así que si sabemos la distancia, de cierta manera, me parece a mí que le estamos dando también la información de su posición en X. Si no, jamás podríamos calcular la distancia y dársela como información de entrada. También le quiero dar a la red la información del ancho y el alto que tiene el obstáculo. Ya que el dinosaurio tiene que saltarlo o agacharse o lo que sea, tiene que saber cuál es su ancho y alto. Y por supuesto la velocidad del juego. Después en el medio aparecen, estos datos se le dan a las neuronas de entrada. En el medio están los que se conocen como las neuronas que constituyen la capa oculta. Yo he puesto una sola capa y la verdad es que la cantidad de neuronas que tiene que tener una capa intermedia, no hay una teoría que te diga tanta cantidad. Depende mucho de la experiencia de la persona o de lo que sea. Podría haber puesto 7, 8, 3, 2. Así que tomé un valor arbitrario, ni mucho ni poco, y también estoy teniendo en cuenta la poca capacidad de cómputo que tiene mi computadora, de cálculo, y puse 6 capas intermedias. Las conexiones que hay entre las neuronas de entrada y la capa intermedia se conocen como pesos. Fíjense que cuanto más capas tenga oculta, más cantidad de pesos voy a tener, o sea, más variables, más parámetros para variar, va a aprender más, esa es la impresión que a mí me da. Desde la capa oculta a la capa de salida también hay pesos y conexiones, y en este caso voy a tener 3 neuronas que constituyen la capa de salida. Una neurona me va a dar, puede ser que valga 0, significa que el dinosaurio se agacha, 1, un dato de salida 1, o lo cual significa que salta, o 2, que significa, o sea, tiene el significado de que el dinosaurio debe correr. Son las 3 posibles acciones que puede tomar el dinosaurio. Ahora acá hay una cosa muy importante. Cada neurona de entrada le va a pasar una información a... las neuronas de entrada le van a pasar información a las neuronas que están en la capa oculta. Eso se hace a través de una combinación lineal de los pesos de la información de entrada y se le suma un parámetro que se conoce como vías. No es más que hacer sumas y restas. Y si alguien sabe algo de cómo multiplicar matrices, eso puede simplificar los cálculos, sobre todo si usas Python, donde ya viene programado el producto entre matrices. No te tienes que poner a programar, aunque es una cosa muy simple, podés aprovechar eso. Lo mismo para pasar de la capa oculta a la capa de salida. Pero no alcanza con hacer esas combinaciones lineales, sino que se les aplica una función que se conoce como función de activación. Existen diferentes funciones de activación y se recomiendan, yo acá voy a compartir una página en la descripción del video. Para pasar de la capa inicial a la capa oculta, yo utilicé una función de activación que se conoce como ReLU. Básicamente me dice que va a valer 0 si la combinación esa lineal de pesos más el vías me da un número negativo, y va a valer ese mismo valor, o sea la función identidad, en el caso de que sea positivo. Y para la salida he utilizado otra función que me parece más recomendable. Es una función que básicamente me da un conjunto de probabilidades, y la más probable, o sea el resultado más probable, es el que elijo como dato de salida. Ahora fíjense que es muy fácil calcular el número de variables de nuestro problema, porque por cada una de las neuronas de la capa de entrada vamos a tener una conexión con cada una de las neuronas de la capa oculta. Entonces si llamamos
NO, el número de neuronas de la capa oculta, y NE, el número de neuronas de la capa de entrada, vamos a tener NO por NE más conexiones. Pero eso hay que sumarle por cada una de las neuronas de la capa oculta un bias. Por lo tanto, el número total de parámetros que involucra esa parte de la red neuronal es de NO por NE más 1. Perfecto. Siguiendo el mismo razonamiento, para la parte que involucra la capa oculta y la salida, vamos a tener, si llamamos NS el número de neuronas de salida, NS por NO más 1 parámetros. Y en definitiva, el número total de parámetros involucrados, y por lo tanto la dimensión de nuestro problema, es NO por NE más 1 más NS por NO más 1. Esto ya de entrada me está diciendo que va a ser un problema de una dimensión, bueno, que puede ser muy grande si uno toma muchas neuronas de entrada, y si tomas muchas neuronas en las capas ocultas, y son varias capas ocultas, pueden ser problemas de dimensiones altísimas. Vamos a ver para nuestro caso concreto de cuántas dimensiones es. En este caso concreto es un problema de dimensión 63, lo cual, cuando vi ese número, me hizo un poco dudar sobre la velocidad de cómputo de mi computadora portátil. Yo no tenía ni siquiera, no tenía la más mínima idea de qué forma seleccionar los individuos. Si hacer ponderación por filas, ponderación por costos, de arriba hacia abajo, o por torneo, que es lo que tengo programado. Entonces decidí hacer un experimento computacional para cada una de esas formas de seleccionar. Utilicé solamente 50 dinosaurios y 20 iteraciones. Y el rendimiento de cada una de esas formas de proceder a la hora de seleccionar los individuos es el que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, decidí quedarme ponderando por filas. Eso me anima. Además, estoy viendo que hay una mejora. Se nota que hay realmente una mejora. Entonces me animé y lo que hice fue directamente hacer una prueba más grande. Y generé una población inicial de 100 dinosaurios, es decir, 100 redes neuronales, cada una de ellas caracterizadas por 63 parámetros, los cuales involucran los pesos y las vías. Y la puse a evolucionar a lo largo de 30 generaciones. Y obtuve el rendimiento que estamos viendo en pantalla. Grabé, como ya les dije, el mejor de los individuos de la población inicial. Es decir, en la población inicial vamos a tener un conjunto de 100 redes neuronales al azar. Y al final de las iteraciones, o sea, cuando se ejecutó el algoritmo genético, después de 30 iteraciones, seleccioné la mejor de las redes neuronales, el mejor dinosaurio, como quien dice, y lo grabé. O sea, tengo grabados dos cerebros, podríamos decir. Tengo 2 cerebros programados y ahora lo que voy a hacer es ponerlos a jugar para ver cómo se comportan cada uno de ellos. Lo bueno es que al tenerlo grabado lo puedo poner a jugar todas las veces que yo quiera. Entonces agarré la mejor red neuronal de las que fueron elegidas al azar y veo que ya perdió al enfrentarse al primer obstáculo. No duró absolutamente nada. Decidí darle una nueva oportunidad para ver qué pasaba y, si bien duró un poquito más, perdió con un pájaro, un dinosaurio de esos que vuela, que va no de los que van a mitad de altura, sino de los que van más alto y debería haberse agachado. El kit de la cuestión era probar la mejor de todas. O sea, cuando terminó de ejecutarse el algoritmo genético, grabé la mejor de las redes neuronales y el comportamiento fue fascinante, a tal punto que lo voy a reproducir un poco más rápido de lo que realmente se está moviendo, porque si no tarda más de 6 minutos. Y aprendió a agacharse. Cuando ve que viene un ave, un dinosaurio de esos que están a mitad de camino, se agacha. Cuando vienen obstáculos de los que se pueden saltar, los salta. Y así estuvo jugando
un buen tiempo hasta que finalmente perdió con un puntaje final muy superior del que me hubiese imaginado, porque tampoco son tantos dinosaurios los que elegí. Elegí 100 dinosaurios y 30 iteraciones. Después de casi 11.000 puntos, el dinosaurio lamentablemente perdió. Llegado a este punto, porque la verdad que si bien acá está contado brevemente, llevó su tiempo programar el juego, el algoritmo genético lo tenía y la red neuronal fue bastante rápido. Pero me llevó su tiempo. Y en este punto la red neuronal de mi propio cerebro me dijo que ya había invertido demasiado tiempo en este proyecto, sobre todo si tengo en cuenta mi propia función de costo y beneficio. Mis videos no son muy vistos y esto me llevó un cierto tiempo. Lo que más tiempo llevó en realidad fue la ejecución del programa. Tardó horas, a tal punto de que en un momento me fui a hacer un poco de calistenia, un poco de deporte, y cuando volví de hacer gimnasia y otros trámites, ahí había terminado. Pero llevó un par de horas, unas cuantas horas. Y aquí quedan abiertas una serie de preguntas, o de interrogantes. ¿Qué pasaría si en vez de poner 100 dinosaurios pongo, qué sé yo, 1000 o 2000 dinosaurios iniciales? ¿Cómo evolucionaría eso? Y si en vez de darle 30 iteraciones le doy, no sé, 70, 100. Sería un problema realmente de muchas dimensiones. Obviamente ya sé que va a requerir muchísimo tiempo de cálculo, pero no sé si con esto duró unos 11.000 puntos, no sé qué impacto tendrá. Y por ejemplo, si además de la distancia y la posición Y, también le doy la posición X de cada obstáculo como información a la red neuronal, al dinosaurio, ¿eso tendrá algún impacto? O sea, es un proyecto muy interesante y que deja muchas preguntas abiertas, sin contestar, que demandarían realmente tiempo. También en este canal yo he presentado una metaheurística que se conoce como optimización por enjambre de partículas. ¿Qué pasaría si genero un enjambre de redes neuronales? ¿Cómo llegarán también a una red que realmente sepa jugar al juego? En este caso, hablando del juego del dinosaurio, también podría ser que la apliquemos para, no sé, otro tipo de tarea, ¿no? Pero me imagino un enjambre, en vez de partículas, la metaheurística de enjambre de partículas simula el comportamiento de justamente enjambres en la naturaleza, como pueden ser de peces o de aves. Entonces se me ocurrió, ¿qué pasará si hago un enjambre de redes neuronales? Me quedó eso como tarea pendiente, pero hasta acá llega este video. Espero que les haya interesado y les mando un muy cálido saludo y hasta el próximo video.